En este video te explico cómo surgió, creció, y hasta hoy influye el mundo la antigua Grecia. Vas a aprender cómo los griegos construyeron ciudades, hicieron guerras, filosofaron, y por qué su legado sigue siendo inolvidable. Hace miles de años, vivían las primeras personas en las islas y montañas de Grecia. Cazaban, pescaban, y construían chozas sencillas. Más tarde, aprendieron a cultivar cereales y criar animales. Así nacieron las primeras aldeas pequeñas. En la isla de Creta vivían los minoicos, un pueblo con grandes ideas. Construyeron palacios enormes, como el de Cnosos, con paredes coloridas. Amaban el arte y el comercio con otros países. Alrededor del 1450 a.C., su cultura desapareció de repente, tal vez por una erupción volcánica. Los micénicos vivían en el continente y eran guerreros fuertes. Construyeron castillos poderosos con muros gruesos como en Micenas. Escribían en tablillas de barro y peleaban con sus vecinos. Alrededor del 1200 a.C. su época terminó por razones desconocidas. Después de los micénicos, en Grecia hubo un tiempo difícil y tranquilo. Muchas ciudades fueron destruidas, y la gente vivía de forma más simple. Había menos comercio y escritura, todo parecía detenido. Pero poco a poco el país se recuperó. Los griegos empezaron a construir pequeñas ciudades llamadas polis. Cada polis era como un país con sus propias reglas. Atenas y Esparta fueron las más famosas. La gente se sentía muy unida a su ciudad. Los griegos creían en muchos dioses, como Zeus, el dios del cielo, o Poseidón, el dios del mar. Pensaban que los dioses vivían en el monte Olimpo y se metían en sus vidas. En los templos rezaban y les daban regalos. Las historias de dioses y héroes se contaban por todos lados. Un poeta llamado Homero escribió dos historias famosas, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada cuenta la guerra de Troya, la Odisea, el largo viaje de Odiseo para volver a casa. Nadie sabe con certeza si Homero existió de verdad. Sus obras son súper conocidas hasta hoy. La guerra empezó porque París de Troya secuestró a la bella Helena. Los griegos sitiaron Troya durante 10 años. Al final, engañaron a los troyanos con un enorme caballo de madera. Si realmente pasó, es difícil saberlo. En las polis se escribieron reglas para que todo fuera más justo. En Atenas, un hombre llamado Draco hizo leyes muy duras. Hasta los errores pequeños se castigaban fuerte. Más tarde llegó Solón y suavizó las reglas. Así nació la idea de justicia.
En Atenas inventaron la democracia. Eso significa que el pueblo podía participar. Los hombres se reunían en una plaza y votaban las leyes. Pero las mujeres y los esclavos no podían participar. Fue un comienzo, pero no perfecto. Esparta era muy diferente a Atenas. Allí lo único que importaba era la fuerza y la lucha. Los niños eran entrenados para ser soldados desde pequeños. Vivían duro, sin lujos, y aprendían a nunca rendirse. Los guerreros espartanos eran temidos en todas partes. Los persas, un pueblo poderoso del este, querían conquistar Grecia. En el año 490 a.C., los griegos los derrotaron en Maratón. Un mensajero corrió a Atenas para dar la noticia. Por eso se llama Maratón esa carrera. Fue una gran victoria. En el 480 a.C., 300 espartanos bajo el rey Leónidas lucharon contra un enorme ejército persa. Detuvieron a los enemigos en un paso estrecho llamado Termópilas. Al final perdieron, pero su valentía se volvió legendaria. Fue un sacrificio por la libertad. Al mismo tiempo, los griegos engañaron a los persas en el mar. Atenas tenía barcos rápidos, y atrajo a los persas a una trampa en Salamina. Los persas perdieron muchos barcos y tuvieron que rendirse. Grecia siguió libre. Después de las guerras persas, los griegos reconstruyeron sus ciudades. Atenas se volvió más hermosa que nunca, con templos y estatuas maravillosas. La gente estaba orgullosa y fuerte. Empezó una época llena de ideas y arte. Bajo Pericles, Atenas se convirtió en la ciudad más genial del mundo. Había teatro, filosofía y grandes edificios como el Partenón. Artistas y pensadores como Sócrates se juntaban. Todo parecía posible. Pensadores griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles se hicieron grandes preguntas. Querían saber qué es la justicia, el amor o la vida. Escribieron sus ideas, y nos influyen hasta hoy. Fueron como los primeros científicos. A los griegos les encantaban las obras de teatro con historias tristes o divertidas. En grandes teatros al aire libre, miles de personas miraban. Escritores como Sófocles escribieron dramas sobre dioses y humanos. Era entretenimiento y reflexión al mismo tiempo. Atenas y Esparta peleaban por ser el jefe en Grecia. La guerra duró casi 30 años, de 431 a 404 a.C. Al final ganó Esparta,
Pero todos estaban agotados. Grecia se debilitó por la pelea. En 356 a.C. nació Alejandro en Macedonia. Su padre era el rey Felipe, que unió Grecia. Alejandro aprendió de Aristóteles y soñaba con grandes aventuras. Iba a cambiar el mundo. Después de la muerte de su padre, Alejandro fue rey y salió a conquistar. Venció a persas, egipcios y hasta tierras en la India. Fundó ciudades por todos lados, como Alejandría en Egipto. Murió con 32 años, pero su imperio fue enorme. Tras la muerte de Alejandro, sus generales dividieron el imperio. Fue la época helenística, con cultura griega por todas partes. La ciencia, el arte y el comercio florecieron. Pero Grecia poco a poco se debilitaba. En esa época, griegos como Arquímedes hicieron grandes descubrimientos. Inventó máquinas y descubrió cómo flotan las cosas en el agua. Otros contaban estrellas o midieron la tierra. Sus ideas fueron geniales. Los romanos, un pueblo fuerte de Italia, miraban a Grecia. Les gustaba la cultura griega pero querían poder. Poco a poco tomaron más ciudades griegas. Grecia no pudo defenderse. En 146 a.C., los romanos destruyeron la ciudad de Corinto como advertencia. Fue el fin de las polis griegas libres. Grecia se convirtió en parte del Imperio Romano. Los griegos perdieron su independencia. Aunque estuvieron bajo Roma, la cultura griega siguió siendo importante. Los romanos adoptaron los dioses, el arte y las ideas griegas. Los teatros, templos y libros se conservaron. Grecia marcó al mundo para siempre. No todos los griegos eran ricos o libres, muchos eran esclavos, trabajaban en campos, casas o minas. Las mujeres tenían menos derechos que los hombres. La vida era dura para muchos. Los griegos amaban el deporte y empezaron los Juegos Olímpicos en Olimpia. Cada 4 años, atletas venían a correr, lanzar o luchar. Los ganadores recibían una corona de olivo y fama. Era una fiesta para todos.
Los griegos inventaron un alfabeto que usamos todavía hoy. Palabras como democracia o filosofía vienen de ellos. Su idioma se difundió con el imperio de Alejandro. Ayudó a escribir ideas. La antigua Grecia ya pasó, pero aún la sentimos. Nuestra política, arte y ciencia tienen raíces allí. Las historias de héroes y dioses siguen vivas. Grecia realmente cambió el mundo.